Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Acabamos de recibir este paquete de una señora en los clasificados, que ella me dijo que tenía una plantita de cambria, me parece. Y pues yo ni corta ni perezosa la acepto, ¿verdad? Vamos a abrir la cajita un momentico, ¿verdad? Bien. Pues aquí tenemos muchísimas... mucha alegría. Ella lo escribió aquí en un cartoncito. Pues vamos a ver. Lo protegió muy bien con papelito. Vamos a ver. Aquí viene la plantita. La verdad que la mujer se esmeró. Ella se esmeró en proteger la planta. A ver, vamos a tratar de sacarla. ¡Epa! Bueno, aquí ponemos las demás cosas. Y vemos cómo va la plantita. Bien. Ella envolvió el sustrato en el nailito. Sí, efectivamente es una cambria. Está en muy buenas condiciones. Ahí se ven que hubo floraciones. Entonces, bueno, lo único que yo puedo hacer es buscar una macetita. Yo la veo muy bien a la plantita. Busco una macetita y enseguida estoy con ustedes. Sacamos este sustrato. Okay. Miren el tapón. Y como ustedes saben que yo al tapón le tengo cierta... A mí el tapón sinceramente no me gusta. La planta está demasiado húmeda. Viene muy mojada. Con el tapón ahí prácticamente incrustado. Por el momento no se le puede dar agua, ni riego, ni nada. Aunque yo debería dárselo. Porque está muy frío todo esto. Está muy, pero muy frío. Bien, estamos sacando el tapón asesino. Ya está en esta parte de aquí. Y el sustrato que traía la planta quedó dentro de la maceta. Está completamente entripado en agua. Por eso lo pusieron dentro de ese nylon. Está muy, pero muy mojado. Entonces, miren los bulbos. Vamos a analizar bien la plantita. Miren ese bulbito que bien está. Aquí restos de varita. Otro bulbo por aquí. Este bulbo que es prácticamente el bulbo madre. Y el otro bulbito este. Entonces yo lo que voy a hacer es que vamos a hacer un pare en el video. Para ir un momentico al cuarto de baño y enjuagar todo esto, ¿verdad? Porque esos restos de tapón asesino no me convencen. Yo sé que la planta está muy mojada y todo. Yo no voy a hacer ningún corte de raíces. No creo que sea necesario. Vamos simplemente a lavar todo esto para quitar los restos de tapón. Enseguida estoy con ustedes. Bien, seguimos. Yo introduje la planta en unos recipientes que yo tengo con agua y cloro. Me parecía que era necesario. Vamos a quitar esto. Lo metí en agua y cloro. Y limpié todos los restos de tapón asesino. Por supuesto, aproveché ya y le limpié todas las hojitas. Este resto de esta parte de la varita vamos a cortársela. Eso no necesitamos. Y entonces por esta parte ustedes pueden ver las raíces que no están bien. Ven el color, la diferencia, ¿no? Y aproveché porque tenía unas cuantas vasijas que se están desinfectando en el baño. Eso es lo que yo hago para poder desinfectar, porque
De lo contrario pueden haber accidentes con el cloro. Y aproveché y dije, no, vamos a desinfectar ya completamente. Y quitamos todo, cualquier tipo de sospecha, lo que sea, porque esto viene desde otro lugar y uno nunca sabe. Bien, podemos decir que está bien la plantita. Entonces vamos a recoger aquí. Bien. Por acá tenemos un sustrato que ya yo había sacado de otra planta. Esto tiene sustrato mixto, ¿verdad? Bien. Vamos a colocar. Le voy dando unas vueltecitas más o menos para que las raíces se ubiquen. Y así no tengo que aplastarlas, ¿verdad? Bien. Entonces le voy dando ahí poquito a poquito para que caiga. Ven que cae como si fuera un remolino. Está perfecto. A ver, vamos a buscar a ver si hay alguna posibilidad. Sí, por aquí hay una posibilidad de posible brote por ahí. Entonces ponemos la planta aquí más cerca de lo que es el borde de la maceta y vamos a utilizar un poquitito de musgo enriquecido del que yo tengo aquí en casa. Utilizamos un poquito de musgo para lo que es protección de raíces, ¿verdad? Yo creo que le hace un poquito de falta a la plantita. Y ya pues vamos a cubrir podemos cubrir la plantita con otro tipo de sustrato, pero yo no quiero estar hundiéndola mucho. Vamos a intentar que no se hunda demasiado, aunque normalmente todas estas plantas van saliendo poco a poco, ¿verdad? Bien, ahí está perfecta. Priorizamos raíces y la entrada de lo que es el brote, y ahora cerramos. Bien, cerramos lo que es el contenedor. Bien, aquí tenemos la plantita, ya está limpia, desinfectada. En la parte de abajo hemos utilizado sustrato mixto. Alrededor de las raíces hemos puesto nuestro musgo, el que utilizamos aquí en casa. Y ahora vamos a colocarle un poquito más de sustrato y la decoración. Vamos a ponerle pedacitos de carbón. Eso también es importante. Vamos a ponerle aquí. Esta maceta, casualmente, dejé contarles un chisme verde. En esta maceta yo puse la planta madre del keiki, que yo lo separé, que eso ya me parece que está apareciendo. A ver, en esa parte de ahí creo que va a salir una manito. Y yo separé el keiki de la planta madre. Ese video salió, me parece, hace una semana más o menos. Y aquí yo sembré la planta madre, pero la planta madre, por alguna de esas casualidades de la vida, se cayó. Se cayó así, se dobló un poquito. Y me di no sé, me dio la sensación de que esta maceta estaba demasiado grande para la planta madre, que estaba tan chiquitita. Y lo que hice fue que la cambié. Pero ese día que la cambié, yo estaba muy ocupada y no
hice el video. Entonces, ahora dentro de todas las plantas que yo tengo ahí arregladas, las que me han llegado, etcétera, etcétera, yo me pregunto, ¿y cuál es la planta madre? Ay, esto es increíble. Bien, utilizamos Colomi del rosado. Ustedes saben que este Colomi son piedras de diferentes tamaños para las personas que me preguntaron. Yo escogí las piedras grandes, pero también tengo piedras chiquititas. Ustedes lo han visto aquí a lo largo de los años que yo he utilizado esas piedrecitas. Amarillas, verdes, blancas, rosaditas, color lila. Hay de muchos colores. Y si usted compra, por supuesto, las que son chiquititas, le va a salir en unos 4 euros más o menos. Pero estas plantas necesitan quizás un poquito más de apoyo. Y entonces yo compro las grandes. Otra cosa que una persona me preguntó, que si solamente se puede sembrar en este sustrato. Sí, específicamente en la página de el producto Colomi, ellos tienen su página. Y en esa página usted puede ver que la persona que está mostrando el video original de Colomi, ahí siembran las orquídeas directamente en este sustrato. Directamente en este sustrato, sin otro tipo de sustrato. Pero el problema es que para mí es muy caro, ¿entienden? Entonces yo pues no puedo estar tirando la casa por la ventana. Si usted tiene suficiente dinero, pues dice, ah, está bien, tengo 50 plantas, voy a comprar muchos paquetes de Colomi y los pone en solamente Colomi. Porque esto viene ya con fertilizante incluido. Esto es una maravilla, sinceramente. Pero yo no, yo simplemente lo cojo para que me le aporte lo que es el fertilizante a la parte de encima. Porque ya cuando usted riega, pues el fertilizante cae. Así. Y entonces ya usted está perfecto. Todo el mundo está contento. Pero si usted no tiene suficiente dinero, mejor no lo haga. Porque barato no es. Bien, aquí tenemos, a ver, yo creo que voy a utilizar un poco de sustrato para levantar la planta. De lo contrario, me va a quedar muy bajita. Y a mí esas plantas hundidas no me gusta nada. A mí me gusta que quede así al borde. ¿Ven? Bueno, pues aquí está la plantita. Bueno, esta es la plantita que nos llegó por donación de los clasificados de la familia Kanbatsu. Específicamente llegando hoy, 31 de octubre del 2025. Hemos arreglado ya la planta. Como ustedes han visto, se colocó sustrato mixto debajo. Y después le hemos puesto musgo, por supuesto. Lavamos la planta, la desinfectamos con cloro. Estaba ya el agua preparada en el baño. Introducimos, desinfectamos, limpiamos las hojitas, limpiamos todo, porque hacía falta desinfectar. Estas plantas mejor que usted desinfecte completamente y seque todo. Pues hemos terminado el video. Bien, muchísimas gracias a todas las personas que preguntan. Yo muy contenta, sinceramente. Se ha utilizado Colomi, piedras de Colomi para decorar. Como ustedes pudieron ver, estoy muy contenta con esta donación que me han hecho a través de los clasificados. Y al parecer la planta está muy saludable. Solamente tenemos que darle el beneficio de la duda y esperar. Pues recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense. Hasta la próxima. Chao.